Hola y bienvenidos a este análisis donde vamos a desentrañar los datos y las investigaciones más, diría yo, reveladoras sobre nuestro sistema alimentario. A ver, intuitivamente siempre tendemos a relacionar la comida directamente con la geografía, ¿verdad? Pensamos en lo que crece de la tierra y cómo eso llega de alguna forma a nuestros platos. Pero, claro, al analizar las fuentes a fondo nos damos cuenta de que la realidad del hambre mundial es muchísimo más compleja y, como vamos a ver, está llena de contradicciones que francamente desafían toda lógica. Y para entender de qué magnitud estamos hablando, tenemos que empezar con un dato que, literalmente deja sin palabras. Las investigaciones señalan que la Tierra produce actualmente suficientes alimentos para abastecer a 12.000 millones de personas. Pensemos en eso un segundo. 12.000 millones. Es una barbaridad. Una cifra monumental que demuestra, sin lugar a dudas, la increíble capacidad de nuestra producción agrícola moderna. Pero, y aquí es donde entra el gran contraste y, digamos, el misterio central de nuestro análisis de hoy. La población mundial actual no llega a los 8.000 millones de personas. O sea, tenemos un excedente masivo de comida. Y sin embargo, el hambre y la desnutrición siguen siendo una triste realidad cotidiana en gran parte del mundo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que exista la inanición cuando nos sobra comida de una manera tan evidente? Vale, pues para resolver este enorme rompecabezas, nuestra agenda será la siguiente. 1. Geografía y tradiciones culinarias. 2. La gran paradoja alimentaria. 3. Innovación y producción masiva. 4. Desigualdad en el mercado. 5. Dumping y subsidios agrícolas. Y 6. La pregunta clave, ¿derecho o mercancía? Empezamos por el punto 1. Geografía y tradiciones culinarias. Antes de que pudiéramos comprar absolutamente de todo en cualquier supermercado del mundo, la geografía era la que dictaba nuestra dieta. Y es que el clima modela de forma natural lo que comemos. Los textos nos detallan que en las regiones tropicales abundan frutas como el mango o la piña, junto con granos clave como el arroz. En claro contraste, las zonas más frías, como Escandinavia, han dependido históricamente del pescado, las bayas o los lácteos. Las zonas de costa siempre se inclinarán hacia los productos del mar, mientras que las montañas, por ejemplo, se han apoyado tradicionalmente en la carne de caza. En resumen, la geografía actúa como el primer gran filtro de nuestra alimentación. Pasamos al punto 2. La gran paradoja alimentaria. Claro, la geografía por sí sola no nos explica el problema actual. Para eso tenemos que mirar los datos de uso de la Tierra, que son tremendamente reveladores. Aproximadamente el 40% de la superficie mundial tiene algún uso agropecuario, pero al desglosar esto, resulta que la inmensa mayoría de esa tierra no se usa para cultivar vegetales que nos alimenten directamente a nosotros. Un enorme 27% se destina a pastos para ganado y, atención a este dato, solo un minúsculo 1% se destina a cultivos formales y permanentes. Esto nos plantea el escenario perfecto para comprender cómo estamos gestionando, o mejor dicho, cómo estamos desaprovechando nuestro propio suelo. Y así llegamos a la sección 3. Innovación y producción masiva. Si el espacio cultivable directo es en realidad tan pequeño, ¿cómo demonios logramos producir comida para 12.000 millones de personas? Pues la respuesta está en una evolución histórica imparable. Primero, allá por el siglo XIX, máquinas como los tractores redujeron muchísimo la necesidad de mano de obra. Luego, la llamada Revolución Verde, a mediados del siglo XX, introdujo fertilizantes químicos y cultivos superresistentes. Y finalmente, en los años 80, la biotecnología nos trajo los organismos genéticamente modificados, creando supercultivos como la soja y el maíz. Vamos, que la innovación tecnológica fue la que resolvió el problema del volumen. Esta misma tecnología, sin embargo, ha creado modelos agrarios que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros. Por un lado, tenemos la agricultura de subsistencia, donde las familias cultivan básicamente para sobrevivir, sin apenas sacar beneficio. Y justo en el otro extremo encontramos la agricultura comercial y los gigantescos monocultivos controlados por corporaciones multinacionales dedicados a productos enormemente rentables como el café o las bananas. Es una división clarísima, ¿verdad?, entre cultivar sencillamente para poder comer y cultivar a lo grande para hacer negocio. Vamos al apartado 4. Desigualdad en el mercado. Conseguir una producción récord, por desgracia, no ha significado lograr un reparto equitativo, y aquí las fuentes describen un desequilibrio sistémico bastante profundo en el comercio mundial. Por una parte tenemos a los países centrales, naciones ricas que dominan las negociaciones y utilizan políticas proteccionistas para blindar sus propios mercados. En cambio, a los países periféricos o en vías de desarrollo, a menudo se les empuja a operar bajo las reglas más estrictas del libre mercado. Esto los deja en una posición muy vulnerable, dependiendo prácticamente al 100% de la exportación de sus materias primas.
Y sumado a esas barreras comerciales, tenemos otro factor tremendo que distorsiona cómo se reparte la comida. Los precios de los alimentos suben en gran medida porque tierras que antes daban de comer a la gente ahora se desvían a otras industrias. O sea, el maíz, la soja o la caña de azúcar se utilizan cada vez más para crear agrocombustibles. Literalmente, los motores de nuestros vehículos están compitiendo con nuestros estómagos por las mismas cosechas. Increíble pero cierto. Lo que nos lleva a la sección 5. Dumping y subsidios agrícolas. Para entender cómo se mantienen exactamente estas desigualdades, tenemos que detenernos un momento a definir qué es eso del dumping. En el comercio internacional, el dumping es la práctica de exportar y vender un producto en el extranjero a un precio artificialmente más bajo del que tiene en su propio país de origen. Y ojo a los datos porque las investigaciones indican que esta práctica afecta a más del 70% de las poblaciones empobrecidas. ¿Por qué? Pues porque los agricultores locales sencillamente no pueden competir con esos precios por los suelos y acaban arruinándose. Para ponerle cara a esto y verlo de forma muy objetiva, las fuentes nos relatan el ejemplo del arroz entre Estados Unidos y Haití. Estados Unidos, que tiene una producción inmensa y fuertemente subsidiada por su gobierno, pudo inundar el mercado haitiano con un arroz extremadamente barato. Como Haití no tenía esos subsidios propios para protegerse, sus productores locales no pudieron competir de ninguna manera. El mercado interno de arroz colapsó por completo y los que antes eran dueños de sus propias tierras terminaron convertidos en mano de obra barata. Es tristemente un ejemplo de manual de cómo operan estas dinámicas. Y en todo este entramado juega un papel importantísimo la Organización Mundial del Comercio. Según los textos que hemos analizado, naciones centrales como Estados Unidos, Japón y los países de la Unión Europea mantienen miles de millones en subsidios internos para proteger a sus propios agricultores. Pero, al mismo tiempo, se presiona a los países periféricos para que abran sus fronteras de par en par y eliminen cualquier tipo de ayuda gubernamental. Evidentemente, esto los deja totalmente desprotegidos ante esa avalancha de importaciones subsidiadas que comentábamos antes. Y llegamos al último punto. Sección 6. Derecho o mercancía. Después de desgranar todas estas trampas del comercio mundial, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y esto qué significa realmente para nosotros, para los ciudadanos de a pie? Aquí el concepto clave que manejan los expertos es la seguridad alimentaria. Y cuidado, porque no se trata solamente de que exista comida guardada en un almacén en la otra punta del planeta. Significa tener el acceso físico, sí, pero sobre todo, tener el poder adquisitivo real para poder comprar alimentos suficientes, seguros y nutritivos en nuestro día a día. Entonces, la gran conclusión que extraemos de todas estas investigaciones es súper clara. Ya está un poco dura de asimilar. El hambre moderna ya no es para nada un problema de escasez natural. En absoluto. Es un fracaso profundamente político y económico centrado en cómo distribuimos lo que tenemos. Todo este problema nace del hecho de tratar la alimentación de manera estrictamente comercial, como una simple materia prima para hacer dinero, en lugar de considerarla un derecho humano básico y protegido para todo el mundo. Lo que nos deja con una reflexión final que sinceramente da muchísimo que pensar. Si los datos demuestran de forma incontestable que producimos lo suficiente como para sostener a 12.000 millones de seres humanos, ¿por qué seguimos estructurando el mundo para tratar los alimentos básicos como si fueran un activo financiero más en lugar de un derecho innegable? Es una cuestión sistémica enorme y seguro que merece estar sobre la mesa la próxima vez que miremos nuestro plato. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en el próximo.